hablaremos de dos temas importantes que tienen que ver con el comportamiento del clima en los próximos meses, además de cuáles son los departamentos donde hay más riesgo de incendios forestales, cuáles son las acciones del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y sobre todo también hablar sobre los temas que tienen que ver con el IDEAN. Así que le doy el paso a nuestro director general, Carlos Carrillo Arenas, para que inicie entonces la rueda de prensa y después a la directora del IDEAN, Gisleni Echeverri. Bienvenido. Muy buenos días para todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy, para las personas que nos ven desde redes sociales y desde todas las plataformas. Bueno, primero yo quisiera que comenzáramos con las predicciones del clima para los próximos meses que nos va a entregar la directora del IDEAN, así que directora, adelante. Gracias, director. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, desde el IDEAN seguimos haciendo el monitoreo de las condiciones climáticas y de los fenómenos que pueden alterar las mismas en todo el territorio nacional. Uno de los mensajes que seguimos reiterando es la variabilidad climática y su diversidad en todo el país. Los mensajes no pueden ser homogéneos ni estándar para todas las regiones. Cuando hablamos de más o de menos lluvias, siempre referirlo a una región en particular, y regularmente en casi todos los meses tenemos un contraste en las regiones. Siguiente, por favor. Este es el boletín que se ha actualizado el día de ayer, es el boletín de predicción climática. Se hace a través de modelos y nos permite saber cómo se va a comportar en general las lluvias en los próximos meses en el país. En este caso se saca a una ventana de 3 meses donde tenemos la mayor certeza. Este boletín nos está mostrando que el mes de febrero va a ser un mes que va a tener en algunas regiones, vemos que las regiones principalmente de Chocó, alguna parte de la región Caribe y Andina van a estar con lluvias por encima de lo normal para el mes de febrero, recordando siempre que el mes de febrero hace parte de la época de menos lluvia, es decir, que este color azul no significa que vamos a tener demasiada lluvia como en otros meses, sino que no va a estar tan seco, por ejemplo, como el febrero que tuvimos el año pasado. Mientras que en otra parte del país, como la Orinoquía y la Amazonía, donde sí han persistido las condiciones de menos lluvia, se van a mantener en febrero, y esto podría hacer que se mantengan o que aumenten las alertas, los avisos por incendios forestales en esta región, que durante el mes de enero hemos tenido incluso más de 200 municipios en alerta roja por incendios. Entonces ese es el contraste que tenemos en el país. Ya para el mes de marzo estaríamos esperando que se empiece a establecer la temporada de más lluvias en casi todo el territorio nacional, y allí regularmente lo que ocurre en este mes con el establecimiento de las lluvias y la persistencia de estas es que pueda haber este cambio de alertas, disminuir las alertas por incendios forestales y aumentar las alertas por deslizamientos y por crecientes súbitas. Siguiente, por favor. En relación al fenómeno de la Niña, que seguimos monitoreando y que se actualiza también desde las entidades internacionales, hasta ahora hay condiciones, es decir, el Océano Pacífico se ha estado enfriando, pero no es suficiente para una declaratoria de fenómeno de la Niña en el territorio nacional, y además lo que se espera es que sea un fenómeno débil y corto, es decir, que ya hasta ahora lo que estamos esperando es que en el mes de abril, marzo ya se encuentra en condiciones neutras, es decir, realmente no esperamos que el territorio nacional se vea afectado grandemente por este fenómeno en este inicio de año. Siguiente, por favor. Esto es usualmente lo que ocurre en un escenario de fenómeno de la Niña débil. Como vemos, realmente las afectaciones no son tan fuertes o exacerbadas para el territorio nacional. Siguiente. Y solamente para contarles cómo ha estado el mes de enero, porque sí han surgido muchas preguntas respecto a las lluvias, luego a la temporada seca y a las temperaturas relacionadas con temperaturas altas y con heladas. El mes de enero inició con un aporte importante de precipitación en los primeros días y luego ya fueron disminuyendo de manera considerable. Esto hace parte de la climatología normal, no hay ningún fenómeno, digamos, extraño que esté causando esto. Regularmente es un comportamiento para el mes de enero. Hasta ahora el total de precipitación del mes ha estado de acuerdo a los históricos climatológicos para gran parte del país, y desde el IDEAN no hemos registrado ninguna temperatura mínima
que haya superado un récord histórico. Las heladas o las temperaturas bajas son normales también para esta época seca debido a la baja nubosidad, y este año tampoco hemos registrado temperaturas máximas récord, es decir, este año ha iniciado con condiciones normales dentro de la climatología, pero seguimos en monitoreo, recordando que el año 2024 ha cerrado como el año más caliente de la historia, superando por primera vez el 1.5 grados de anomalía térmica, es decir, que esto de todas maneras puede tener un impacto en la climatología, así que seguiremos monitoreando desde el IDAN. Y finalmente invitarles a todos y a todas a consultar nuestras redes y nuestros canales oficiales de comunicación. Recordarles que el siguiente, por favor. Siguiente, estas son las alertas vigentes al día de hoy. Como les decía, ningún récord. Siguiente, por favor. Recordarles a toda la ciudadanía que desde el año pasado lanzamos un visor de avisos que pueden además consultar su municipio, su departamento, para conocer cuáles son los avisos vigentes para las regiones. De nuevo, recordando que en cada región del país podemos tener contrastes, así que les invitamos a consultar la información oficial. Muchas gracias. Director. Muchas gracias. Ahorita realizamos las preguntas, por favor. Ahorita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, directora. Esta información es muy importante para que nosotros desde la UNGRD y desde todo el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo podamos tomar decisiones y, por supuesto, prepararnos para lo que se viene. En lo corrido del año hemos tenido 177 incendios forestales que han afectado más de 30.000 hectáreas del país. Esto ha sucedido en 24 departamentos, lo cual es una proporción significativa del país. Hemos tenido también alrededor de 90, un poco menos, movimientos en masa, y los departamentos que han estado más afectados, sobre todo por estos incendios forestales, han sido los de siempre. Esto es recurrente: el Bichada, Santander, Cundinamarca, Boyacá, el Tolima, son generalmente los departamentos que están más afectados. Nosotros desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pues hemos actuado, hemos logrado controlar con éxito y en tiempos razonables la mayoría de estos incendios, utilizando la fuerza de más de 1.400 personas, bomberos voluntarios, bomberos oficiales, Bonalzar, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, por supuesto, también ha participado, y pues esto ha sido una suma de todos los esfuerzos del sistema. Sin embargo, esta situación, de acuerdo con los pronósticos que acabamos de ver, esta temporada de menos lluvias puede extenderse durante un mes más, así que febrero también muy seguramente será un mes duro para el control de estos incendios forestales. También desde la UNGRD hemos emitido la circular 094 del 23 de diciembre del año pasado, que hace un llamamiento a los gobiernos locales para que garanticen los recursos y para que actualicen sus planes y sus estrategias de respuesta. También para que fortalezcan sus sistemas de alerta temprana. Y pues finalmente quiero destacar que la sala de crisis, este lugar en donde se encuentran, pues ha hecho un monitoreo permanente durante las 24 horas del día de estos eventos. Y también, por supuesto, hemos adelantado otras acciones, fondos de inversión colectiva como el que entregamos en Puerto Carreño de 12.000 millones de pesos para el fortalecimiento de las capacidades ahí del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Pero aquí quiero hacer un llamado y creo que es importante. Ustedes recordarán que hace un poco más de 2 meses, aquí en esta misma UNGRD hicimos el anuncio de una declaratoria de un desastre nacional. Ese desastre nacional que se enmarca dentro del decreto 1372 de noviembre de 2024, se da por variabilidad climática, y seguimos viendo que estas predicciones nos muestran que hay variabilidad climática, que la variabilidad climática es una realidad. De hecho, el momento en el que se da esa declaratoria, tenemos, como lo anotaba la directora del IDEAM, el año más caliente del que se tenga registros. Y eso exacerba las vulnerabilidades de los territorios. Por eso es indispensable que el gobierno haga unas inversiones suficientes para responder a esa emergencia que se decretó. A raíz de ese decreto del año pasado, se hace una solicitud
de adición presupuestal de 1.9 billones de pesos. Ese 1.9 billones de pesos no son solamente para la UNGRD, sino que es una cifra a la que se llega a través de un consenso con los distintos sectores. Así, de ese 1.9 billones de pesos, 430.000 millones de pesos, un poco menos, 423.000, son para la UNGRD para que pueda responder efectivamente a esa emergencia, pero también la respuesta se da desde sectores como transporte, que solicitó 200.000 millones de pesos, vivienda, que solicitó poco más de 100.000 millones de pesos, energía, minas y energía, que solicitó 150.000 millones de pesos, y por supuesto el Ministerio de Defensa, que necesita más de 300.000 millones de pesos para suplir lo que se ha gastado en la respuesta a estas emergencias y tener, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, las aeronaves a punto. También el Ministerio del Interior ha hecho una solicitud para poder fortalecer los bomberos, en fin. Y a más de 2 meses de esa declaratoria, si bien se creó la subcuenta en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, la subcuenta de variabilidad climática, al día de hoy no hemos recibido un solo centavo. Y esto pues es un llamado al gobierno nacional para que entregue esos recursos. Si no, pues vamos a tener seguramente muchas afugias para poder responder en lo que se viene del año. Entonces, pues bueno, básicamente ese es el resumen. Esos son los pronósticos y pues, adelante, directora. Si tenemos entonces una pregunta por parte de Caroline Morales de RPBC. Gracias, buen día. Bueno, a la directora Lidia preguntarle cómo va a estar el panorama con los embalses en lluvias y director, usted acaba de decir que no han recibido estos 423 millones de pesos. ¿De quién depende? ¿El Ministerio de Hacienda? ¿Ya lo han recibido otras entidades? Usted habla del Ministerio de Transporte, Defensa y demás, o digamos, ¿por qué no se ha recibido el dinero? ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Hacienda? Ok, respecto a los embalses, en este momento se encuentran en condiciones normales. De todas maneras, el caso de cada embalse es particular. En el caso de Bogotá se está esperando que alcance de alguna manera esa curva guía para el mes de marzo, y realmente las lluvias que hemos tenido en diciembre y enero pues han logrado de alguna manera paliar ese rezago y ese déficit con el que se venía, pero todavía se esperaría hasta marzo para condiciones normales. Y de nuevo reitero, este monitoreo es continuo. Hasta ahora tenemos condiciones normales, pero es importante que estemos atentos a lo que pueda pasar en términos meteorológicos en febrero y en marzo, y de ninguna manera se debe bajar la guardia con las medidas que se han tomado para el uso razonable del agua. Pero ahora lluvias de chingazo durante lo que queda de enero. Enero es un mes con muy bajas lluvias, pero es lo normal. Digamos que lo que ha ayudado a paliar un poco, a contrarrestar un poco, han sido el inicio de enero y algunas de diciembre, y esperamos que en febrero también tengamos algunas lluvias, pero la proyección, los modelos hidrológicos nos están mostrando que hasta marzo, donde ya se instalan la temporada de lluvias con fuerza, se lograría amortiguar. Es decir, esto todavía va a largo plazo, y de nuevo el mensaje siempre es no bajar la guardia ni las medidas que se han tomado hasta ahora. Bueno, en la asignación de estos recursos han participado 2 ministros de Hacienda. Hubo un cambio. Nosotros entendemos, por supuesto, que no es fácil que haya este tipo de cambios. El ministro Bonilla fue quien estaba al frente de Hacienda cuando se dio esa declaratoria, y de acuerdo con la ley, sí es al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que le corresponde. De hecho, el verbo que utiliza la ley es garantizar los recursos en caso de una declaratoria de desastre. Yo quiero hacer énfasis en que esto es algo muy serio. Cuando se hace una declaratoria de desastre, como se hizo aquí, se hace porque existe el soporte técnico para que esa declaratoria se dé. Esa variabilidad climática está aprobada y por lo tanto es indispensable que se asignen esos recursos. Ya será decisión del sector Hacienda de dónde se recorta o qué se aplaza o cómo se hace para garantizar, si se adquiere un crédito, si es una, no sé, de una reserva. Eso ya no me corresponde a mí, yo no tengo ese conocimiento técnico, pero lo cierto es que los recursos que se solicitan, que además yo debo recordar aquí que esto no es una decisión mía, ni siquiera es una decisión solo del señor presidente. Es una decisión que a solicitud de la convocatoria del señor presidente toma el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que es la máxima instancia en estos temas y que está conformado por el Consejo de Ministros, por el Gabinete en pleno, por el Departamento Nacional de Planeación y por la UNGRD.
Así que, pues bueno, estos recursos deben garantizarse porque no es poca cosa mantener. Ahorita pues se habla del estado de conmoción y de estas medidas excepcionales que se toman. La excepción no puede convertirse en la norma. Así que pues haber tomado esta decisión tiene que verse reflejado en una garantía de recursos para que efectivamente esa respuesta se pueda concretar. ¿Y usted puede hablar con el presidente Petro sobre este desembolso que no se ha hecho? No he tenido la oportunidad de hablar directamente con el señor presidente en un buen tiempo, pues nosotros nos comunicamos a través de un chat. Bueno, continuamos entonces con Cristian de Blue Radio. No, pero la pregunta iba en relación también al tema con la directora Lidán de los embalses. Ayer la CAR precisamente advertía que si la tendencia, lo decía el gobernador de Cundinamarca, que si la tendencia era la misma de los últimos meses, la crisis por abastecimiento de agua para el segundo semestre de este año iba a ser más fuerte incluso que lo que ha venido, y planteaba incluso la posibilidad de nuevos racionamientos o racionamientos más fuertes ampliándolos a otras regiones. Entonces iba muy en relación como de cómo está previsto ese comportamiento, no solo sobre los embalses, sino entendiendo también sobre las zonas de páramos que alimentan los embalses, donde nacen todos estos afluentes hídricos que llegan hasta ahí. Sí, de nuevo es importante saber que aunque este año se está comportando con lluvias dentro de lo normal, venimos con un déficit acumulado de esa precipitación. En otras palabras, el nivel con el que usualmente inician los embalses para el mes de enero pues no está como debería, entonces ya estamos iniciando con un déficit, con un rezago, y aunque las lluvias estén normales, pues no son suficientes en este momento para suplir ese rezago, por eso es que se deben mantener las medidas. En este momento la predicción nos está mostrando que para el mes de marzo, donde se espera se instalen las temporadas de lluvia con fuerza, pues eso ayude de manera significativa a amortiguarlo. El año pasado estábamos para este trimestre en unas condiciones de Niño, donde teníamos unas condiciones de muy baja precipitación que estaban exacerbando la situación. Este año no tenemos esas condiciones de Niño, este año lo que estamos esperando es climatología normal y una instalación de esa temporada de lluvias hacia el mes de marzo, especialmente en la región andina. En el caso de Chingaza, digamos, esta cuenca de alguna manera se alimenta o depende de ambos regímenes de precipitación, tanto de la Orinoquía como de la región andina, y lo que hemos hecho desde el IDEAN es un análisis hidrológico muy detallado, unos modelos de predicción, y esos modelos hidrológicos que tienen en cuenta tanto datos históricos como los datos de climatología, que de hecho han estado bastante acertados porque hemos estado haciendo ese seguimiento con el Ministerio de Ambiente. Esos modelos han estado muy acertados y están mostrando que en este momento para el mes de marzo, especialmente para Chingaza, los embalses de los que depende Bogotá, esperaríamos que ya se regulen. De nuevo, el mensaje no es bajar la guardia, esperar, seguir y mirar si efectivamente, y teniendo en cuenta además, y esto es importante, que más allá del fenómeno de la niña y del niño y de las condiciones normales, hay una oscilación de Maiden and Julian que ha estado realmente también marcando mucho la meteorología, y que regularmente cuando esta onda pasa, que difícilmente se puede predecir con mucha anterioridad, está causando también una disminución significativa de precipitaciones. Por eso el monitoreo es frecuente, estamos ya trabajando técnicamente con el acueducto para dar información actualizada y que ellos vayan tomando decisiones de acuerdo a esa información. Directora, muchas gracias. Seguimos con Carlos Martínez, Radio Santa Fe. Directora, muy buenos días. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está generando estas bajas precipitaciones? Usted explicaba el fin de semana que hay un fenómeno particular que se llama la oscilación de Julián. ¿Qué es exactamente lo que ocurre precisamente con este fenómeno? Y si se tiene reportes de afectaciones de cultivos, y de acuerdo a cómo va este clima, creeríamos que las heladas de alguna manera no van a perjudicar en últimas estos cultivos en algunas regiones donde se presentan estas bajas temperaturas, como es la región andina, y si lo hay, pues cuáles serían las otras regiones que podrían ser afectadas por estas heladas o bajas temperaturas. Y director Carlos Carrillo, si bien es cierto, se conoció el decreto la semana pasada de la reducción de los 12 millones de pesos de presupuesto, entre esas las entidades afectadas es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, es decir, su pedido prácticamente quedaría en términos de ley congelado. Se me olvidó la primera pregunta. ¿A qué se deben las bajas precipitaciones? Ok, las bajas precipitaciones, las heladas, ya. ¿Qué es el fenómeno? Ya, ok. Sí, esto es importante. También un mensaje que hemos estado dando desde el instituto es que la meteorología es compleja,
digamos, lo que marca una alta o bajas precipitaciones no es un solo fenómeno meteorológico, son muchos y sobre todo en una zona tropical como en la que está nuestro país. Regularmente para esta época lo que más marca las precipitaciones es la zona de confluencia intertropical, que es una banda de nubes que sube y baja y va marcando como esas precipitaciones en el país. Eso es histórico, eso es lo normal, pero esa climatología normal se puede ver afectada por otros fenómenos que puedan estar atravesando nuestro territorio y lo que hemos visto es que uno de los más influyentes ha sido la oscilación de Mayden and Julian, que pasa, es normal que pase, pero hemos notado que está llegando con una mayor intensidad y que digamos, ella puede pasar en dos fases, una genera lluvias, otra no, pero la más frecuente ha sido la subsidente, que es la que genera menos lluvias. Eso lo hemos notado, hasta ahora no hay una explicación, digamos, no solamente desde el IDAN, sino desde la comunidad científica internacional. Seguramente debe estar relacionado con la crisis climática, esta oscilación y esa frecuencia en esa fase subsidente. Hasta ahora, en el mes de enero, no hemos visto ese efecto, pero digamos, puede ocurrir. Pero lo que marca las altas y las bajas precipitaciones, de nuevo, la zona de confluencia intertropical es lo principal y hace parte de la climatología normal. Por otra parte, también es normal que cuando hay bajas precipitaciones, sobre todo en las horas de la noche y la madrugada, se bajan mucho las temperaturas y esto es por la pérdida de radiación hacia la atmósfera. Y esta época, enero y febrero, regularmente, que son meses de baja precipitación en gran parte del país, ocurren esas bajas de temperatura y el riesgo de heladas está principalmente en cultivos que estén a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, que son los que podrían el suelo congelarse. Pero hasta ahora no hemos registrado ni temperaturas mínimas récord, no hemos tenido una temperatura que sea menor a la que hayamos tenido. Claramente hemos tenido temperaturas de menos 3.8 grados, por ejemplo, en algunos municipios, pero no se supera un récord, es decir, esto ha pasado antes, y hasta ahora, al menos al IDEAN, no recibe esos reportes, pero no hemos tenido conocimiento de cultivos que hayan sufrido heladas o que se hayan congelado. Y creo que esas eran las dos preguntas. Vale, gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por su pregunta. Yo de esto debo decir que el señor ministro Guevara ha tenido la mejor disposición, nos hemos reunido, yo he hablado varias veces con él y este decreto de aplazamiento también toca a la UNGRD, pero hay algo que es más preocupante sobre los problemas presupuestales actuales que, entre otras, pues tienen su origen en un saboteo político por parte del Congreso de la República, que ustedes, que llevan seguramente algunos cubriendo mucho tiempo la cosa política, nunca habrían visto que un Congreso se niegue siquiera a debatir el presupuesto de un gobierno, y esto pues es una decisión política del Congreso. Luego hunden la ley de financiamiento y lo hacen para sabotear el gobierno. También ahora hay unos anuncios pues, de los que yo no voy a opinar porque no es mi sector, pero es claro que esa búsqueda política de la oposición de hacer que al gobierno le vaya mal, pues tiene unas repercusiones, y es que no es al presidente al que le va mal, no es al ministro, no es al director de la UNGRD, es a todos los colombianos a los que nos va a ir mal con estos recortes. Fíjese que ayer justamente se hablaba mucho del aplazamiento de unos recursos, algo así como 700.000 millones de pesos para el proyecto del metro elevado de Bogotá, y no se dice nada de 2.1 billones de pesos que nosotros ya teníamos en el valor líquido cero, que no se pudo constituir. Esto es una explicación un tanto confusa, pero la UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no se rigen por el principio de anualidad, es como una alcancía, es el heredero del Fondo de Calamidades. Esto es un fondo, el que nosotros administramos, donde se van poniendo recursos en la medida en que avanza el tiempo, y con lo que nos encontramos a final del año pasado es que no se permitió constituir en líquido cero un rezago presupuestal por 2.1 billones de pesos. Eso, en términos coloquiales, quiere decir que nos están quitando 2.1 billones de pesos que están destinados para la atención de las emergencias en el país. Y pues eso a mí me parece bastante más grave que el aplazamiento de 600.000 millones de pesos en el metro de Bogotá o el aplazamiento del Transmilenio de la 13, porque es algo que puede tener consecuencias concretas en caso de que algo suceda. Nosotros tenemos que estar, esta unidad pues tiene que estar preparada para responder, porque no sabemos qué va a pasar, es imposible saber si algo va a pasar o no va a pasar. Entonces pues la responsabilidad del gobierno es tenerla a punto para cuando esa respuesta llegue. Entonces
no debería tocar a la UNGRD el tema del aplazamiento, como no debería tocar a las fuerzas militares, como no debería tocar al sector salud. Creo que esto ya hace parte del diálogo que tenemos que seguir manteniendo con el señor ministro de Hacienda, que, insisto, ha estado abierto, y pues bueno, esperamos muy pronto que esta situación se resuelva y que esos recursos se entreguen no solamente a la UNGRD, sino a todos los sectores que lo necesitan para responder a la declaratoria de emergencia del 14 de noviembre del año pasado. Director, gracias. Continuamos con Efraín Arce de RCN Televisión. La directora del IDEAM decía ahora que, o era el director, que el 2024 era el año más caluroso que ha habido. ¿Qué posibilidades o cómo pinta el 2025? ¿Va a volver a bajar la temperatura o va a seguir igual el 2025? Y si continúa con la misma tendencia, ¿cuáles son las consecuencias? Eso por un lado. Y para el director, ¿cuánto es el déficit que tiene la entidad, o cuánto dinero necesitaría para poder atender correctamente todas las emergencias o poder funcionar como usted quisiera? Vale, sí, respecto a la tendencia, efectivamente el año 2023 cerró como el año más caliente con una anomalía de 1.4, luego el 2024 superó al año 2023 con una anomalía de 1.5, y los informes de la OMM hasta ahora indican que el 2025 también podría estar dentro de los 5 años más calientes de la historia, es decir, la tendencia sigue a aumentar. ¿Qué significa un aumento de la temperatura media global? No significa necesariamente que vamos a estar en una sequía, sino eso tiene unas consecuencias, digamos, diversas respecto, y están mucho más relacionados con eventos extremos. Es decir, lo que puede ocurrir en ese aumento de temperatura es que tengamos deslocalización de las precipitaciones, que las lluvias, por ejemplo, para la temporada en que las esperamos no lleguen en la temporada, sino que haya un rezago, como efectivamente ocurrió el año pasado, que no llegaron las lluvias a mitad de año como las esperaban, sino que hubo un rezago, o que el total de lluvia que debería caer en un mes, pero de manera distribuida en todos los días, caiga en 1 o 2 días, los eventos extremos como el que tuvimos en noviembre del año pasado en Bogotá. Esas son algunas de las consecuencias de ese aumento de la temperatura media global, y es porque se alteran los patrones atmosféricos de todo el globo. Lo que pasa en Colombia no depende solamente de una nube que tengamos acá, sino de todas la atmósfera es un fluido dinámico, depende de todas esas dinámicas globales que se deslocalizan un poco o que se concentran. Entonces tenemos que seguir muy atentos al monitoreo, por supuesto, y a lograr alertas tempranas respecto a eventos extremos. Es decir, no podemos bajar la guardia porque seguimos en crisis climática en todo el globo. Bueno, más que dar una cifra global, yo creo que hay que hablar de las necesidades y de las peticiones que se han hecho de adiciones presupuestales al Ministerio de Hacienda desde el año pasado, porque están relacionadas con casos puntuales. Nosotros tenemos un presupuesto que quedó este año básicamente congelado, es de alrededor de 650.000 millones de pesos para el 2025, y pues con decirles algo, solamente la nómina cuesta más de 100.000 millones de pesos. Entonces, claramente 650.000 millones de pesos no son suficientes para que una entidad como la UNGRD opere, y lo que sucede es que existe ese Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es del cual salen los recursos para que se hagan los proyectos. Un proyecto cualquiera que haga esta unidad cuesta 20 o 30.000 millones de pesos, así que pues multiplíquelo por 1.100 tantos municipios, es imposible responder con esos recursos. Nosotros solicitamos el año pasado dos adiciones de 700.000 millones de pesos que no se entregaron. Esas adjudicaciones fueron negadas por parte del entonces ministro Bonilla. Hoy estamos haciendo esa solicitud de 1.9 billones de pesos que se da dentro del marco de la declaratoria de desastre. Es distinto porque no es simplemente una petición que se le eleva al ministerio, sino es una decisión que tomó el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo al declarar el desastre nacional. Hicimos una petición de adición también de alrededor de $0.5 billón de pesos para algo puntual y muy importante, que es la reconstrucción de la reconstrucción de Providencia. Nosotros hemos encontrado unas fallas muy preocupantes en las estructuras de las casas que se construyeron ahí. Hemos encontrado una comunidad muy indignada y muy preocupada por la condición de esas viviendas, y estamos adelantando un proceso, un piloto para empezar la construcción de 30 viviendas nuevas,
pero eso por supuesto no es suficiente. Nosotros tenemos que garantizar que esas casi 5.000 personas que viven en Providencia estén a salvo de un potencial huracán que podría darse en la temporada de huracanes de este año. Es urgente, es muy urgente proceder con eso. Si se diera, por ejemplo, el caso de la desaparición, de la sustracción de esos recursos del valor líquido cero, estarían comprometidos proyectos como la intervención de Caragato, como el reasentamiento de Tablón de Gómez, como la extracción de los residuos de Providencia, básicamente todos. ¿Por qué? Porque el año pasado, como se robaron la plata, aquí no había un peso y la unidad tuvo que operar con los recursos del 2023. Esos recursos del 2023, esa disponibilidad presupuestal del 2023, el 31 de diciembre del año pasado debería haberse configurado en un valor líquido cero, lo cual no se autorizó este año. Entonces, pues no se trata de una cifra global, se trata de distintos proyectos importantes para el país que en mi opinión deben garantizarse. El presidente ha llamado una y otra vez a hacer reasentamientos como una solución definitiva a estos problemas de gestión del riesgo, pero pues sin los recursos simplemente no los podremos hacer. Director, muchas gracias. Y la última pregunta por parte de Geraldine Rosso, RCN. Buenos días, directores. Directora Lina, me gustaría saber cómo vamos en cifras de deforestación, qué reporte de realidad, porque conocemos los resultados, pero las causas, que es lo principal, que es la deforestación en Colombia. ¿Cómo ha avanzado la deforestación? ¿Se mantienen esas cifras? ¿Se han avanzado? ¿Se han reducido? Y al director de gestión del riesgo me gustaría saber si se va a continuar con el apoyo al Catatumbo. Bueno, respecto a eso, varias claridades. Efectivamente, la deforestación tiene un impacto sobre la dinámica, sobre todo el ciclo del agua, pero no es la causa de la variabilidad climática en el país necesariamente. Esto se ve, como les decía, más a fenómenos meteorológicos que hasta ahora están dentro de los comportamientos normales, pero por supuesto la deforestación tiene un impacto local en la alteración del ciclo del agua, como se habló mucho el año pasado de los ríos voladores, y también, pues por supuesto, es uno de los principales emisores de los gases de efecto invernadero, que es lo que está generando esta crisis climática. Respecto a las cifras se sacan al cierre. En este momento tenemos las cifras que entregamos el año pasado al país. El IDEAN entrega informes trimestrales, es decir, al cierre de marzo estaremos entregando este monitoreo, aunque se hace de una manera cuasi real, no es igual que el monitoreo que se hace con las estaciones de precipitación o de climatología, que todos los días estamos recibiendo un dato por lluvia. Es un monitoreo que se hace a través de imágenes satelitales y que necesita un número importante de imágenes para lograr efectivamente saber qué está ocurriendo en territorio. No es, digamos, se requiere analizar muchísimas imágenes para tener un dato claro. Además, no solamente se ven los parches, sino que se analizan las causas y los agentes de deforestación. En ese sentido, el IDEAN entrega informes trimestrales de deforestación, es decir, que enero, febrero y marzo, más o menos en abril, mayo estaríamos entregando la deforestación de este año. Hasta ahora no tenemos las cifras porque estamos en ese análisis, ni siquiera hemos cerrado el mes de enero, y en cuanto las tengamos, pues las estaremos entregando. Lo que puedo decir, que ya son cifras que ha entregado la ministra el año pasado, pues claramente un año que se vio afectado por fenómeno del Niño, con unas bajas temperaturas, pues vimos sobre todo que en ese primer trimestre, enero, febrero y marzo del año pasado, tuvimos un aumento importante de esas áreas de deforestación en relación al año 2023, donde enero y febrero tenían una afectación todavía por Niña. Entonces sí vemos una relación entre las bajas precipitaciones y los tiempos secos con el aumento de deforestación. Lo que podríamos ahorita decir es que como este año se está comportando dentro de lo normal, y esto sí es una suposición, insisto, porque no hemos hecho el análisis, o estamos en el análisis de la cifra, pero no hemos hecho el cierre, podríamos decir que si la climatología se comporta de acuerdo a lo normal, no tendríamos las cifras tan altas que tuvimos el año pasado con un fenómeno del Niño. Pero además también recordar que la deforestación es un fenómeno que tiene múltiples causas y que incluso está relacionado con el conflicto armado. Entonces, cuando tengamos las cifras del primer trimestre, las estaremos entregando al país. Pueden consultar, todas las cifras son públicas, son abiertas, están en nuestra página web. Están los boletines. El último boletín que entregamos al país fue el boletín número 40, donde está el detalle por zonas, por regiones, con énfasis además en la Amazonía. Y además el año pasado lanzamos un visor donde pueden también ver las alertas tempranas. Toda la información está colgada en nuestro portal y la pueden consultar. Ya cuando tengamos este análisis del trimestre también se las estaremos entregando. Gracias. Bueno, desde que comenzó esta crisis humanitaria en el Catatumbo, esta entidad, la ONG RD, ha estado apoyando
con su conocimiento y con su experiencia la labor de la unidad de víctimas, que es la entidad del Estado encargada en este caso de atender a estas personas. Existe pues una ley nuestra que es la 1523 y una ley de víctimas que es la 1448 que entregan competencias distintas. Así no nos corresponde a nosotros coordinar esta situación como sí nos correspondería en caso de que se tratara de un desastre natural, de un evento, de un fenómeno natural o de algún tipo de desastre causado por una acción humana no intencional. Entonces, eso es bien importante aclararlo, el tema de las competencias. Aparte de ese apoyo técnico que le hemos dado a la unidad de víctimas, la semana pasada se da una declaratoria de calamidad por parte de la Gobernación de Norte de Santander y es ahí donde nosotros entramos a operar ya directamente en el Catatumbo. Yo he estado 2 veces en la última semana en el Catatumbo y hemos, por supuesto, trabajando armónicamente y en conjunto con las demás entidades del Estado, asumido la responsabilidad de encargarnos de los alojamientos temporales y también de hacerle llegar a las familias que están confinadas ayudas. Esto lo vamos a hacer a través de los sistemas de entrega de asistencia humanitaria de emergencia que tenemos generalmente acá en la UNGRD, pero para entregárselas a estas familias necesitamos abrir un nuevo registro. Entonces abriremos un registro de personas afectadas en el Catatumbo dentro de nuestro registro único de damnificados. ¿Por qué? Porque necesitamos tener certeza de que esta asistencia humanitaria efectivamente le va a llegar a esas personas. Quienes harán la caracterización, pues por supuesto serán los municipios, la unidad de víctimas, el Ministerio Público, pero nosotros a través de ese mecanismo estaremos seguros de cuántas son las familias efectivamente. Hay cifras dispersas, hay cifras que varían. Algunas personas hablan de 30.000, otras de 20.000, otras de 40.000 y nosotros necesitamos tener certeza sobre cuántas son exactamente las familias que están confinadas hoy para poder empezar a entregarles esta asistencia humanitaria de emergencia. ¿Cuándo se abrirá ese nuevo registro? En las próximas horas. El asunto es hacer un llamado también a los municipios para que nos ayuden a diligenciar lo antes posible ese registro y podamos empezar a despachar la asistencia humanitaria. E insisto, nosotros ya nos estamos encargando del tema de alojamientos temporales de emergencia. Listo, director. Muchísimas gracias, colegas, compañeros, por acompañarnos en el día de hoy con estas noticias importantes que tienen que ver con la variabilidad climática en nuestro país. Muchas gracias.